Querido Padre Dios, te agradecemos una vez más por ver y capilla, para que podamos escuchar tu preciosa palabra. Oramos para que estés complacido con nosotros y glorificado a través de esta capilla. Nos has elegido de varios lugares y nos has reunido para aprender. Para aprender tu preciosa palabra, a fin de que podamos proclamar tu palabra a todas las naciones. Ayúdanos a tener una fe inquebrantable en cualquier circunstancia que estemos atravesando. Y con aguante y perseverancia, ayúdanos a superar todas las dificultades, obstáculos y tinieblas. David se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, porque deseaba morar en la casa del Señor para siempre. Asimismo, ayúdanos a llegar a ser como David y a recibir la bendición de convertirnos en personas conforme al corazón de Dios. También Pablo dijo que todo el mundo pertenece a Dios, incluso nuestra vida. Así que ayúdenos a no volvernos codiciosos, sino con humildad y bondad, que todos amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo de ahora en adelante. Oramos por Pastora Patricia Navas, quien compartirá tu palabra viva hoy. Que el Espíritu Santo esté con ella, para que pueda decir todas las palabras que usted quiere que escuchemos y entendamos. Que estés con la capilla de principio a fin y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Ahora tenemos Pastora Patricia Navas para compartir la palabra de Dios con nosotros. Que todos seamos bendecidos con su mensaje de hoy una vez más. Patricia. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos. Bueno, la palabra que el Señor nos trae hoy viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, como decía en el título, ¿verdad? La historia del nacimiento de Jesús. Estando llorando al Señor y sintiendo que ya se acercan las fiestas navideñas, ¿verdad? Todo el mundo nervioso, corre por aquí, corre para allá. Y yo preguntaba y le decía, Señor, quisiera que entendiéramos realmente el verdadero nacimiento de Jesús, el néctar de este acontecimiento, ¿verdad? Que se ha vuelto comercial. Realmente hoy es un tema comercial, un tema sentimental. Digamos que todo se ha vuelto tan terrenal. Y bueno, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, que le he orado realmente para que esta palabra llegue al corazón de cada uno y podamos entender. Así que el Señor me llevó a Génesis, ¿no? Entonces, a veces sí me quejo y digo, Señor, ¿por qué tan lejos? Bueno, si quieres entender, te lo voy a explicar, me ha dicho, ¿no? Vamos a leer un poquito Génesis 1, del 1 al 5, ¿verdad? Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego empieza, y bueno, nosotros sabemos todo lo que dice Génesis, ¿verdad? En el principio habla de que creó las lumbreras, habla que creó las plantas, los animales, y finalmente, pues, el Señor crea al hombre. Vamos a saltarnos tema de tiempo, voy a ir saltando los versículos, ¿verdad? Y en el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, ¿sí? Y lo único que el Señor les pide es
id, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el Señor ha creado un lugar especial para su creación especial, que somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Hizo Dios todo esto para que el hombre señorease en su creación, lo que es la tierra, ¿verdad? Porque el Señor creó el universo y todo lo que en él hay. Y nosotros vemos cómo Dios iba acomodando cada cosa para que nosotros no tuviésemos falta de nada, porque más abajo en los otros versículos habla de que dice, toda la planta de la tierra, dice, os será para comer, todos los animales, incluso habían reptiles, todas las aves de los cielos, todos los peces del mar, todo eso era para comer, ¿verdad? Pero el Señor solamente le advierte algo y le dice, de toda planta podía el hombre comer, pero no solamente le dice del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Entonces, solamente esa era la única parte que no debía tocar. Sin embargo, en la ambición de saber y conocer, más bien dicho, quizá nosotros cuando escuchamos algo de parte de Dios nos descuidamos, ¿verdad? En el hacer ciertas cosas que el Señor nos manda no hacer o quizá hacer, podemos estar perdiendo muchas otras cosas importantes, valores espirituales. Dado todo lo que el Señor puso en la mano de Adán y Eva, ¿verdad? Porque dice que en la tierra ordenada, ya con la luz separando la luz de las tinieblas, le hace el Señor un Edén y se lo entrega en la mano de Adán para que cuidase y señorease ese lugar. El pequeño descuido nos costó a la humanidad lo que hoy tenemos por pecado, ¿verdad? Y ahí es donde empieza realmente el sufrimiento del ser humano y vemos la luz de la esperanza en el mismo Señor cuando va él al huerto, dice que él estaba, su espíritu se movía en el huerto y empieza y le dice, Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán y Eva se habían escondido como los niños cuando hacen algo, ¿verdad? Y uno llega de algún lado y uno no los encuentra, están escondidos. Y uno dice, pero ¿por qué se esconde? ¿Dónde están? Y están ellos escondidos ahí. No, pero ¿por qué se esconden? Es porque hicieron algo malo. O sea, ese tema empezó en el Edén y hasta ahora, ¿verdad? Los niños lo hacen, los que tenemos pequeñitos sabemos, ¿verdad? Entonces, y le dice, bueno, nos escondimos porque estábamos desnudos. Y claro, el Señor le dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Y cuando yo les creé, no sabían que estaban desnudos y no tenían vergüenza. Entonces Dios vio el pecado de Adán. Y lógicamente es como cuando, no sé, uno le compra una cosa cara, con tanto esfuerzo, con tanto amor y se lo da al hijo y lo malusa. Entonces dice, caray, tanto mi esfuerzo, tanto mi cuidado y mi amor para que no lo valoren, ¿cierto? El ser humano somos así. Y dice que ellos en el deseo de esconder su vergüenza se tejieron hojas de higuera, con lo cual cubrieron su cuerpo. Las hojas de higuera viene a ser como nuestras obras, nuestro propio deseo de quizá tapar nuestro pecado, pero las hojas de higuera representan las cosas terrenales, perecibles. Las hojas de higuera solamente les tapaban quizá sus, digamos, sus órganos ¿verdad? Pero no les calentaba y sin embargo dice que Dios mismo, haciendo alusión a lo que sería después, dice que les vistió con piel, con pieles, ¿verdad? De animal, que lógicamente tuvo que haber matado un animal para poderles vestir con esa piel. Y, y la piel no solamente les cubría su vergüenza, sino que los guardaba de cualquier rasguño, les guardaba del frío, hasta del calor.
A veces Dios va con nosotros mucho más allá de nuestros pensamientos, conforme en su palabra mismo dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos del hombre. Entonces, ahora usted dirá, ¿y dónde está la Navidad? Bueno, allá voy, no se inquieten, ni se preocupen, ni se vayan. Entonces, el Señor me hacía entender que Dios quiere siempre todo lo bueno y lo mejor para su creación y obviamente para sus hijos, ¿verdad? Porque acuérdese usted que con Cristo separó su creación de sus hijos. Y yo le decía, Señor, realmente tú nos diste todo lo que el ser humano necesitaba, tu presencia y, y un lugar como el Edén, donde vivir quieta, reposadamente, ¿verdad? Bueno, con el pecado del hombre, Dios tuvo que maldecir esta tierra en la cual seguimos viviendo y habitando. Salió Adán y Eva, usted sabe, ¿verdad? Estoy solamente recordando lo que usted ya sabe. Salió del Edén, pero se llevó consigo el pecado. De hecho, su primer hijo es el primer asesino de sobre la tierra, ¿verdad? Él inauguró el asesinato. Entonces, sin embargo, dice que el pecado llega al colmo porque ya se multiplicaron sobre la tierra y Dios dice que estaba cansado. Sin embargo, vio en Noé un hombre justo y bueno al cual, usted sabe, le hizo hacer un arca y le dijo, bueno, entra tú y tu familia, y lo demás lo ahogó con el diluvio. Sin embargo, a eso Dios en su misericordia guarda ese remanente al cual manda nuevamente a multiplicarse, porque se guardó animales puros e impuros, se guardó a Noé y sus hijos, pero cuando esa generación vuelve a multiplicarse, la semilla de la maldad seguía impresa en sus corazones. Bueno, sabemos que Cam, el hijo de Noé, pues fue el padre, ¿no? de la generación malvada, ¿verdad? Como Nimrod y los demás. Entonces, vemos nosotros cómo el hombre ha perseguido, ha considerado siempre guardar esa semilla de maldad. Y nosotros no nos hemos quedado lejos, porque si no es por Cristo que Él ha venido por nosotros, también seguiríamos inundados en ese mundo de maldición, ¿verdad? Pero Dios en un momento dado, recuerde usted que Él prometió nunca más inundar la tierra, destruir la tierra con agua. Y yo decía, Señor, ¿hasta dónde fue tu paciencia con nosotros? ¿Verdad? Y llega un día cuando ya el hombre de, desechó el gobierno de Dios, ¿verdad? Porque ya él fundó Israel, mandó a Abraham, igual le dijo, te multiplicarás, él cumplió su promesa, se multiplicó, llegó el tiempo en donde el pueblo de Dios se comparaba con los otros pueblos que tenían reyes. Sin embargo, el pueblo de Dios, Israel, ellos estaban gobernados por Dios mismo a través de los profetas, a través de los jueces, pero no les gustó y pidieron rey. Y Dios no les negó lo que querían. Rey les dio a Saúl, a David y bueno, toda la generación de después. Pero en esa generación de después empieza a haber esa pelea, ¿verdad? Dentro del mismo pueblo de Dios. De manera que Efraín hace pacto, hace un contubernio con los asirios para derrocar sería, ¿verdad? Al rey de Judá. Y ahí el Señor dice, creo que hoy es el momento en donde mi pueblo va a saber que no todas sus hojas de higuera, que eran los sacrificios que ellos ofrecían y nuevamente volvían a pecar, era suficientemente acepto delante del Señor. Y entonces, estando en esa polémica de que iban a derrotar a Acaz, Dios le manda al profeta Isaías y le dice, ve y dile que no será así. Él no iba a permitir que Efraín se pusiera en contubernio con los enemigos de todo su pueblo hebreo para derrocar a otros de sus hermanos, ¿verdad?
Y ahí le dice, dice, dile que me pida una señal, pero acá dice, yo no voy a tentar a Dios, no le voy a pedir una señal. Sin embargo, Dios le manda la señal que no era solamente para el pueblo israelita, sino también para nosotros. Y le dice, una virgen dará a luz y el nombre de ese niño se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿verdad? Ya desde en un momento tan lamentable y triste, en un momento de guerras, en un momento de, ¿cómo se dice?, de traiciones, es cuando nace realmente esa promesa de Dios para la humanidad. Y aunque en ese momento Él está hablando de su pueblo, nosotros sabemos que Él extendió la palabra pueblo a nosotros los gentiles, ¿cierto? Entonces, a través de la historia nosotros vamos viendo cómo muchos de los profetas, no solamente Isaías, ¿verdad? Los otros profetas también vaticinaron el nacimiento de Jesucristo, de ese Salvador que vendría, que usted sabe que en Mateo, ¿verdad? En capítulo 1 empieza eh, a narrar cómo fue el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que debemos como padres es enseñarles esta historia a nuestros hijos. Yo les preguntaba a los niños, ¿verdad? En Olten y ayer también que estuve predicando, digo, ¿qué es la Navidad? Entonces dice, regalos, el nacimiento es regalos, comer, la familia, y ya, ¿verdad? Y entonces yo decía, y en el nacimiento, ¿dónde queda el árbol de Navidad? Y entonces un niño me dice, claro, obviamente en su inocencia me dice, pero el árbol está para que nosotros pongamos los regalos debajo. Entonces yo le digo, pero los regalos los podemos poner en una mesa. No, porque en Navidad los regalos se ponen debajo del árbol. Lo tienen tan dibujado, dibujada esa idea en su mente, que no vamos a poder arrancarlas de un solo golpe, sino que debemos nosotros, y no se trata de arrancarles la idea en sí, sino que se trata de hacerles reflexionar, enseñarles nosotros como padres realmente qué fue el nacimiento de Cristo, qué es para nosotros ahora, porque Jesucristo nació, sí, pero también Él creció. Yo les contaba y les decía, Jesucristo cuando nació, Él nació en un pesebre, siendo mismo Dios. Pero entonces empieza una historia de amor incondicional, no como nosotros tenemos ese amor. Con el nacimiento de Jesucristo empieza a escribirse otra historia, una historia en la cual todavía nosotros como seres humanos, como personas, podemos escribirla. Por ejemplo, yo tengo una historia antes de Cristo y mi otra historia después de Cristo, como usted, ¿verdad? Yo no nací en el Evangelio, no sé si alguno de ustedes ha nacido en el Evangelio, pero de alguna manera, cuando nosotros tenemos la revelación de Dios en nuestra vida, escribimos nuestra propia historia con Él. Y esa historia y esa narración tenemos que impregnarla en el corazón de nuestros hijos, hacer reflexionar que ese bebé que nació en aquel pesebre tiene un propósito en cada vida. Y hasta ahora el propósito de ese niño que se hizo hombre y que murió en la cruz sigue teniendo propósito, porque aún hay gente que no ha conocido realmente el gran regalo que el Señor, nuestro Dios creador, nos ha dado, porque realmente el regalo es la cruz del Calvario para nosotros los cristianos, ¿verdad? Entonces, la Navidad está conectada directamente con la Pascua, lo que el mundo no conecta. El árbol y los huevitos de la Pascua no pegan, ¿no? Yo les hacía entender un poco. A ver, ¿dónde está el árbol, ¿no? ¿Dónde conecta el árbol y los huevitos de la Pascua? Eso es lo que el mundo da.
cambiando realmente nuestra historia de la redención. No permiten que los niños realmente lleguen a conocer ni a entender lo que es la Navidad y el camino que tiene hasta llegar a la Pascua, ¿sí? Entonces, dice en su palabra que Jesucristo vino, y de hecho lo dice en Isaías 11:5, que les voy a leer un poquito, ¿sí? El 11, del 1 al 5 dice, ¿cuál es el propósito de ese niño que nació? ¿Sí? Dice que sobre él reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Sí, o sea, él no va a tomar ocasión para ponerse en pleito ni discusión acerca de lo que solo escucha, ¿no? Sino que dice, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, este niño debía tener estas características, pero era un niño normal, como yo les decía a los niños, él era un niño como ustedes, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor que él crecía en estatura, en gracia para con los hombres y en gracia para con Dios. Entonces, era un niño enseñado en la ley de Dios. Era un niño enseñado como cualquiera, como nosotros les enseñamos a nuestros niños, no hagas esto, esto puedes hacerlo, tú eres capaz de hacer esto. ¿Ya? Y nosotros vemos que a los 12 años, él se encuentra en una sinagoga hablando con los doctores de la ley. ¿Verdad? Cuando a María, yo me imagino como cualquier mamá cuando se le pierde un hijo, uno es que parece que esos minutos se hacen eternos. Yo no sé si a ustedes se les ha perdido algún niño, pero cuando a mí se me perdió mi Meli, a mí se me fue el corazón y yo no sabía si llorar, si gritar, si alguien me iba a ayudar. Entonces, es desesperante. Yo reconozco que entiendo ahí a María, ¿verdad? La pobre preguntando por aquí, por allá, volviéndose a 3 días de camino a Jerusalén para encontrar a su niño todo él relajado y diciéndole, ¿para qué me buscas? Yo en las obras de mi padre debo estar. Y yo me lo imagino a María queriéndose arrancar su larga melena. ¿Cómo, bro? Porque dice que le dijo, ¿por qué nos has hecho esto, hijo? ¿Sí? Si fuera una mamá latina, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿No? ¿Verdad? Entonces, él estaba preparado para eso. Estaba preparado su corazón, pero tuvo mucho que ver también José y María. Acuérdese, ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero como un ser humano también lo tenían que dirigir. Así que él no se quedó en la cuna, no se quedó en el Belén de como nosotros bueno, festejamos el cumpleaños, ¿no? Y muchos dicen, festejamos el cumpleaños de Jesucristo. Sí, pero yo digo, debemos entender y debemos enseñar que el mayor regalo que nosotros recibimos es Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Ahora usted dirá, ay, no, pero qué sangrienta la pastora, pero a no ser por la cruz, nosotros no tendríamos oportunidad de ser salvos. Y ese niño se hizo joven, se hizo hombre y decidió dar su vida por nosotros. Ese hombre que decidió decirse no a su humanidad, porque la palabra lo dice, que él fue 100% hombre, dice, en todo fue tentado, pero sin pecado. El hombre pudo guiar a muchos hacia la salvación. Aunque en ese momento, en el momento más que él más necesitaba, lo abandonaron sus discípulos, ¿verdad? Que yo me imagino que también ese dolor se lo llevó.
me dejaron, pero él ya sabía, él de antemano nos enseñó el perdón. Entonces, en el momento cuando él va a la cruz del Calvario, es el momento clave para la humanidad. Y a nuestros hijos hay que llevarles hacia allá. No le digo que le quite el árbol, los regalos, la ilusión, pero ellos deben ir poco a poco aprendiendo de que sí, nació Jesucristo, pero hay que darle mayor realce a que ese Jesucristo se hizo hombre y que Él nos dio un mayor regalo, que es la salvación, que fue su sangre, que por gracia y misericordia la sangre de Jesucristo se derramó para limpiar nuestros pecados. Y por aquello nosotros hemos sido vistos justos delante de Dios, porque Dios nos creó un mundo lleno de comodidad y facilidad, pero no supimos apreciar. Por eso Dios tuvo que darnos el regalo mayor de su corazón, su Hijo unigénito, al cual tuvo que colgarlo en la cruz para que Él pagara por nosotros, para que Él cumpliera la justa justicia divina y la santidad de Dios que fue trastocada por la humanidad, la tenía que reparar Jesús. Entonces, no le digo, ya no más árbol, ya no más luces, ya no más bombitas, pero llévele al niño a que piense en eso. Y así cuando sea grande, él va a decidir cómo festejar el nacimiento de Jesucristo. Si para ellos va a ser más válida la Navidad o le vamos a dar realmente la razón de festejar el nacimiento de Jesús por este hombre que murió. Démosle la oportunidad de que ellos elijan, porque ahora todo está comercializado. Es extraño que la Pascua o el Pentecostés más bien no lo han comercializado, pero la Pascua han querido cambiar el verdadero significado con los huevitos de conejo, que es lo más irrisorio que a mí se me ocurre, como que un conejo pone huevos. Y bueno, los niños aquí van a buscar el huevito del conejo y todo una fiesta. Pero nosotros debemos rescatar de ese vano pensamiento a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo tengo 3 nietecitos, ¿verdad? Sobrinitos, y siempre les estoy hablando de eso. Es lindo, sí, pero sabes, tú un día, si tú quieres, vas a recibir el regalo de la vida eterna. Por lo menos ya saben orar, ya saben que la sangre de Cristo es importante, aunque quizá todavía lo ven como no tan claro, ¿no? Por su corta edad. Pero sin embargo, hay que irles inyectando poco a poco la verdadera razón de ese nacimiento y el propósito que aún lo cumple en esta tierra, hasta que, dice la palabra, hasta que en el último rincón de la tierra haya sido predicado el evangelio. Empecemos en nuestro hogar. Y bueno, hagamos de ese tiempo de la Navidad un pretexto para sentarnos y llevar a nuestros hijos a valorar lo que realmente tiene valor para el ser humano. Y yo les había hecho una conclusión, ¿verdad? No sé si me van a querer después de esto, pero realmente es algo que yo le preguntaba al Señor. Dice, Dios creó la tierra, la ordenó y la preparó para que el hombre la disfrutara y la gobernara por mano, por la gracia de Dios. Y solamente le pidió 3 mandamientos, que fuera a fructificarse, se multiplicase, hizo juzgar a la tierra. De toda planta y animal podía comer. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo debía hacer. Sin embargo, el hombre en su orgullo ha desobedecido y Dios tuvo que darnos ese regalo inmerecido que es su Hijo Jesucristo para que tengamos la oportunidad de llegar a la vida eterna. Se proveyó el Señor a sí mismo de un santo y justo para que aquellos que creemos en Él alcanzáramos lo inalcanzable, para que aquellos que realmente en nuestra incapacidad buscamos las hojas de hoguera para tapar nuestro pecado, supiéramos que hay una puerta al cielo, que es Jesucristo,
para que nosotros enseñáramos a nuestras generaciones el verdadero sentido de las cosas que Dios ha hecho para esta humanidad, para que no dejemos ignorante a nuestra generación realmente de lo que significa la Navidad, de lo que significa la Pascua y de lo que significa la llegada del Santo Espíritu de Dios, porque allá vamos a llegar. Dice la palabra, ¿verdad? El niño nace, crece, cumple el propósito, nos abre la puerta de salvación en la cruz del Calvario, pero luego Él resucitó y volvió a su lugar celestial, pero no nos dejó solos porque nos dejó la promesa de la venida del Espíritu Santo de Dios, y los cuales hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido sellados, ¿verdad? Con el sello del Espíritu Santo de Dios que nos acompaña siempre, porque dice la palabra que Él vino a morar en nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces esperamos la parte final, cuando Él venga por su pueblo. ¿Ve? Entonces, esa historia, ese recorrido, nuestros hijos, nuestras generaciones la deben conocer. No dejemos a nuestras generaciones ignorantes y solamente en el acto de la Navidad. Tomemos el tiempo y expliquémosle a dónde nos lleva ese acto. Que no son los árboles, no son las bolitas, no son los foquitos. No, es algo más que una fiesta. Lo han vuelto pagano, que es la verdad. Todo lo comercializan. Hagamos eso por nuestros hijos, por nuestras generaciones y porque realmente le debemos al Señor por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, amados hermanos, esta ha sido la reflexión. Espero que me hayan podido comprender y que podamos un poco meditar en esta palabra, en esta enseñanza. Que el Señor les bendiga. Si tienen alguna pregunta, todavía me quedo. Amén. Gracias, Pastora Amén. Patricia. Gracias por esa palabra tan preciosa. Gracias, Pastora Muchas Patricia, por el gracias. mensaje. Qué Hemos mensaje sido tan bonito. bendecidos. Okay. La próxima capilla ahora será será en 12 de enero, próximo año, lunes a la misma hora. Si alguien quiere compartir el mensaje de Dios, déjanos saber. Podemos tener a Stacy o Carlos para compartir la palabra de la próxima capilla. Si no, yo tengo que hacer. Yo creo que yo aún no estoy preparado para enseñar. ¿Va Stacy? ¿Y Ninoska no quieres compartir? ¿Quién? Ninoska quizá. ¿No quieres? Ok. Amén. ¿Ninoska? ¿Ninoska? Sí. Ok, Ninoska. Ok, gracias. Hasta la próxima Amén. capilla, Ninoska. Ninoska, Ninoska, Ninoska. Ok, Ninoska. Ninoska. Gloria a Dios. Esa Ok, sierva. gloria a Dios. Nos veremos Amén, en el 12 de enero. Amén. 12 de enero. Ok. Amén, pastor. Ok. Entonces, vamos a terminar la capilla con bendición. Okay. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, abundante amor de nuestro Padre, compañerismo, inspiración, comunión y morada del Espíritu Santo, sea con todos los estudiantes de Berit que solo desean estar y morar en la casa del Señor por todos los días de su vida. Que estas bendiciones sean sobre sus familias, sus hijos, hijas, sus iglesias y sobre el seminario, ahora y para siempre. Amén. Amén. Okay, gracias a todos. Amén. Okay. Gracias a todos. Dios Amén. los bendiga. Dios Muchas los gracias, bendiga. bendiciones. Muchas Gracias. Fuerte gracias por la abrazo. invitación. Señor les bendiga, familia. Gracias. Bendiciones. Un abrazo. Benditos.
Bendiciones.